a Cristo como tu Salvador. Ciertamente, queridos hermanos, que en la Iglesia Católica nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Lo aceptamos desde muy pequeños. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. En primer lugar, San Pablo en Gálatas 3:27, que vamos a leer. En Gálatas 3:27, San Pablo nos viene a mostrar. Aceptamos a Cristo y cuando lo aceptamos. Es un error cuando los hermanos separados dicen, acepta a Cristo como tu Salvador, quiere decir que me está evangélico. Hoy le voy a mostrar con la Biblia qué significa aceptar a Cristo como mi Salvador. Y tengo que... Vamos a ver, sí, será el mismo micrófono. Entonces apague ese. Vamos a trabajar con uno solo porque no está el otro. Miramos entonces en Gálatas 3:27 y lo va a leer de la Reina Valera. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Pague. Tiene que pagar. Pero esto. Conociendo en vivo los aparatos. Bien. Vamos a leerlo. En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Observen que San Pablo no dice que tengo que meterme a evangélico para yo revestirme de Cristo, aceptar a Cristo. Revestirme de Cristo significa ponerme la vestidura de Cristo, ser como Cristo, aceptar a Cristo. Ponga cuidado. Otra vez, repiten. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya hemos aceptado a Cristo a través del bautismo. ¿Quiénes? Todos los bautizados. Ahí no dice menos los niños. Dice todos. Repítalo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Siga. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. A través del bautismo nos hacemos uno con Cristo. Lo aceptamos como nuestro Salvador, haciéndonos uno con Él. ¿Y qué más dice? Y vosotros sois de Cristo. Cuando nos bautizamos, somos de Cristo, pertenecemos a Cristo. De modo que no necesitamos meternos a protestante para aceptar a Cristo. Cuando nosotros nos bautizaron, es para que nosotros aceptáramos a Cristo como nuestro Salvador. Y Él viene a salvarnos a todos. También viene a salvar a los niños. Él no salva solamente a los adultos,
salva a todos, Salvador de todos. Diga. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto es Salvador, herederos según la promesa. Es decir, el cielo, que es nuestra herencia, nos pertenece cuando nosotros nos bautizamos. Por eso, cuando usted bautiza a su hijo, usted acepta para su vida, la suya, y para la vida de su hijo, acepta a Jesús como el Salvador, que lo hace heredero de la promesa. Lo va a salvar, es el único Salvador. Los hermanos separados engañan al católico y le dicen: vente conmigo, acepta a Cristo como tu Salvador. Pero yo ya lo acepté, por eso soy bautizado. Es más, lo acepté antes que usted. Lo acepté desde niño y he crecido en eso. Pero no solo eso, hermano. Esa es la primera parte. Según la Biblia, no basta con eso. Escuchen lo que dice allá San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Cristo es nuestro Salvador, nosotros lo aceptamos. Nos bautizaron desde pequeño para que aceptáramos a Cristo como Salvador. Papá y mamá lo aceptó. Y gracias a la fe de papá y mamá, yo desde pequeño he aceptado también a Cristo. Pero, y ya eso me asegura a mí la salvación, o sea que puedo hacer todo lo que me venga en gana, matar, robar, ser un sinvergüenza, porque ya Cristo me salvó, ya soy salvo. No. Ciertamente ya me uní a Cristo, ya Cristo es mi Salvador, pero tengo que dejarme salvar por Él. ¿Y cómo dice las Sagradas Escrituras? Yo quiero comerme este caramelo de chocolate de fresa. Vamos a disfrutárnoslo. Quiero que se respiren profundo, se tranquilicen, porque nos vamos a gustar este caramelo. Óigalo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Puso un ejemplo. Yo soy la vid, mi Padre es el viñador, y ustedes son los sarmientos, y tienen que dar fruto. Pero ahora, ¿cómo podemos dar frutos? Y esos frutos son de salvación. ¿Cómo podemos dar frutos nosotros? Escuchen al maestro. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si aceptamos la palabra, si creemos en la palabra, entonces ya estamos salvos al cumplir la palabra. Porque la palabra de Dios está para que nosotros la escuchemos y la pongamos en práctica y alcancemos ya la salvación. Dale. Permaneced en mí. El secreto. El secreto. ¿Te acuerdas que cuando nos bautizaron nos integramos a Cristo? Nos revestimos de Cristo. Pero no basta. ¿Qué pide Él? Otra vez, Luis. Permanezcan en mí. ¿Qué pide Cristo? Permanezcan en mí. Cuando usted estaba pequeño, fue bautizado, se unió a Cristo, se revistió de Cristo, pertenece a Cristo. Pero hay un peligro, que a medida que va creciendo, se vaya con la droga, la prostitución, el alcohol, la sinvergüenzura, el dinero, la vida fácil, el libertinaje, todo lo que el mundo ofrece, y se aparte de Cristo. Por eso Cristo viene a decirnos: yo soy tu Salvador. ¿Me acepta como tu Salvador? Sí, Señor. Pues si me acepta como tu Salvador, condición. ¿Cuál es la condición? Permanezcan en mí.
No basta con decir yo creo en Cristo, aleluya, gloria al Señor, ya soy salvo. Me metí a evangélico, aleluya, ya soy salvo. Repítalo, ¿cuál es la condición? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Esa es la condición. Hay que permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo significa las 24 horas del día debo vivirla en la presencia del Señor. Las 24 horas del día debo vivirla unido a Cristo. Las 24 horas del día. No tengo receso para vivir sin Cristo. Pues voy a tomar un receso o lo que hace la gente normalmente. La gente mira a Cristo como una estación de servicio. Cuando se me acabe la gasolina, hago un pare en la vida, me salgo de la carretera y me meto a la estación de servicio, me detengo, echo gasolina y ahí, adiós, estación de servicio. Cuando tenemos un problema, voy a la estación de servicio, Señor Jesucristo, yo te amo, tú eres mi Salvador. Cuando ya pasé el problema, Señor Jesucristo, adiós, nos vemos. Y sigo toda la carretera, dejando a Cristo allá solito. Hasta otro día que tenga otro problema y tenga que buscarlo. Jesús dice, así no es. Si aceptamos a Cristo como Salvador, tenemos que estar con Él las 24 horas del día que Jesús dijo, permanezcan en mí. San Pablo, no me pierda esa, Luis. San Pablo en Gálatas 2:20 ya lo decía. Miren la experiencia de San Pablo. San Pablo aceptó a Cristo como su Salvador. Pero ¿cuál es la experiencia de San Pablo al aceptar a Cristo como su Salvador? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ves la experiencia de Pablo otra vez? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál es la experiencia de Pablo que aceptó a Cristo como su Salvador? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, aceptar a Cristo como su Salvador no es meterse a evangélico. Aceptar a Cristo como su Salvador es decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero eso no de palabra, porque de palabra cualquiera lo dice. Aceptar a Cristo como su Salvador no es cuestión de palabra, es cuestión de una vida, es cuestión de una práctica, llevarlo a la práctica. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O lo que decía Jesús, permanezcan en mí. Y ese permanecer en Cristo significa que las 24 horas del día yo tengo que ser consciente de algo. Estoy vivo. Pero ¿quién me regala la vida? Dios. ¿Dónde voy a estar yo que Dios no me mire? ¿Dónde me voy a ocultar de su rostro? Una hormiga negra, de esas chiquiticas, en una piedra negra, en una noche oscura, en la profundidad del mar, Dios la mira. ¿Y dónde se va a ocultar usted que Dios no lo mire? La experiencia de Pablo es, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabe que Dios vive en todas partes. ¿En qué lugar no está Dios? En todas partes está Dios. Dios existe en todas partes. Y yo tengo que tomar conciencia que si estoy en el baño, ahí está Dios. Que si estoy durmiendo, ahí está Dios. Que si voy en la carretera, ahí está Dios.
esté donde esté, ahí está Dios. Y si yo acepto a Cristo como mi único Salvador, mi Dios y Señor, entonces yo soy consciente en las 24 horas del día que no estoy solo, que Él está conmigo. Y como yo lo acepté, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Voy a actuar como Él me pide. Voy a pensar como Él me pide que piense. Entonces voy a asimilar el mensaje de Cristo. Voy a hacer mías las palabras de Cristo, las voy a hacer mías, las voy a poner en práctica, las voy a encarnar. ¿Se acuerda lo que hizo la Virgen María? ¿Qué hizo la Virgen María? Encarnó la palabra de Dios, al punto que Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne y habitó. La Virgen María encarnó, aceptó a Cristo como su Salvador y lo llevó dentro, lo hizo carne. Usted y yo tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, es decir, aceptar su palabra, hacerla mía, vivir las 24 horas del día con una experiencia. Tengo un amigo que me acompaña. ¿Dónde voy a ir que no esté? Puede ser que yo me haga el loco y diga, Dios no me está viendo. Pero eso no me impide que Dios me mire. Es que yo creo que Dios no me mira. Pero no va a ver el que hizo el ojo. Yo quiero que hoy experimentemos lo que significa, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Aceptar a Cristo como mi Salvador es aceptar que Él vive conmigo en cada momento. De modo que yo tengo que tomar conciencia de esa realidad. No estoy solo. Cristo vive en mí, vive conmigo. Por eso Jesús dice, permanezcan en mí. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Si yo lo acepto, Él permanece en mí. Yo conozco algunas parejas, que la mujer no puede dejar al hombre ir solo, o el hombre a la mujer. Tiene que ir por donde Él va. Pues algo así parecido con Cristo. ¿Cuándo lo vamos a dejar? ¿Me monto al carro? Los protestantes siempre nos preguntan, ¿dónde aparece en la Biblia el hacerse la cruz, el santiguarse, el persignarse? ¿Dónde aparece en la Biblia? ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando uno va a salir, ¿ustedes no recuerdan que nuestros padres nos acostumbraron que cuando uno iba a salir le hacía la señal de la cruz? ¿Qué significa eso? Que yo voy a salir, pero no voy a ir solo. Cristo, yo quiero que Cristo viva en mí, yo quiero que Él me acompañe. Entonces voy a salir, y voy a salir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. No voy solo, voy acompañado. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia dice, permanezcan en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Me voy a dormir. No me voy a dormir solo. Hay un puestico para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estoy solo. Permanezcan. Es la conciencia que yo debo tener de que Dios permanece, vive en mí. Queridos hermanos, hoy yo no quisiera perder el tiempo. Hoy yo quisiera decirle a ustedes que a caminar se aprende caminando, como a nadar se aprende nadando, a creer se aprende creyendo y a orar se aprende orando. Es necesario que comencemos a practicar lo que creemos. Este es el reto. Escuchen el reto. Oigan, paren la oreja. Este es el reto. El reto es, usted ya sabe que Dios vive en todas partes.
Si no, no es Dios. Está en todas partes. Si Dios está en todas partes, entonces yo voy a tomar conciencia que donde quiera que esté, allí está Dios conmigo. Y voy a hacer el ejercicio. Cuando me esté bañando, Señor, yo sé que estás aquí conmigo. Cuando me vaya a dormir, yo sé que estás aquí conmigo. Cuando voy en el carro, ya sé que estás conmigo. Pero no es de palabra, debo llevar las palabras a la acción, al convencimiento. Queridos hermanos, tenemos un problema, que hemos dejado la fe aquí y no la hemos pasado para acá. Por algo la Biblia dice que hay que creer es con el corazón, no con la mente. Hay que creer con el corazón, significa lo que yo ya sé por teoría, tengo que llevarlo a la práctica. Y si yo creo que Dios está en todas partes, yo voy a convencerme. Yo me voy a predicar a mí mismo hasta lograr convencerme que Dios sí está en todas partes. Y que si Dios está en todas partes, y esa es mi fe, yo debo vivir, gustar, saborear, experimentar, no morirme sin antes experimentar la presencia de Dios conmigo las 24 horas del día, hasta llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa debería ser la experiencia. Y cuando yo tengo esa experiencia, entonces, cuando mi hermano me mire, cuando mi madre me mire, cuando mi esposa me mire, cuando mi esposo o esposa, hijo, lo que sea, me mire, ya no me van a ver a mí, van a ver a Cristo que vive en mí. Entonces la vida cambia. Entonces todo se transforma. El problema es que nosotros no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. No permanecemos en Él. Nos hemos apartado de Él. Quédate aquí un ratico porque yo me voy a tomar una cervecita. Me voy a pegar una borrachera. Quédese ahí, Señor. Yo voy a ir a un prostíbulo. Yo me voy a ir a gastar el dinero en un casino. Quédate aquí un momentico que ya vengo. Y el Señor espere y espere y espere. ¿Y cuándo va a buscar al Señor? Después que venga del casino, mentira. Después que le pasó la borrachera, mentira. ¿Cuándo lo va a buscar? Cuando hay una enfermedad, después de tantos años. Cuando hay un problema. Vamos a tener una experiencia y los reto. Hagan esa experiencia de sentir, experimentar que Cristo vive en ti. Acéptalo. Entonces seguimos con Juan 15. Permanezcan en mí. Ese es el llamado, ese es el reto. Permanecer en Cristo. ¿Ustedes se imaginan que le enseñaran a los niños a permanecer en Cristo desde pequeñitos? Llegaría la adolescencia y el niño no se iría por malos caminos, porque papá y mamá le enseñaron desde pequeñito a permanecer en Cristo. Yo recuerdo, cuando estábamos pequeños, papá nos decía, papá no sabía nada de elajajía ni teología. Mi padre solo tenía la fe que Dios le dio a través de las Sagradas Escrituras, y él nos decía, Dios vive con ustedes en todo momento. ¿Dónde se esconde? No puede esconderse de Dios. ¿Y saben qué? Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Cada paso que den, en el nombre del Señor. Y mi hermano que estaba pequeñito cuando iba al pueblo, cada paso que daba, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre. Y ya estaba cansado. Él no entendía lo que mi padre le decía, que todas las cosas que haga, lo haga con la conciencia de que hay un Dios que me mira, que me acompaña, que me protege, que no me juzga ni me condena, sino que me acompaña, que me levanta, que es misericordioso, que me perdona y que me salva. Entonces, cuando usted y yo miramos al Dios como mi hermano, que simplemente tengo que, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, entonces va a ser un tormento.
Pero cuando usted y yo tomamos conciencia de que Él me mira, es mi Padre, que me ama, que se goza conmigo, que soy, ¿se acuerda cuando la Biblia habla de la creación? Hizo al perro y vio que era bueno. Hizo al burro y vio que era bueno. Hizo al gato y vio que era bueno. Hizo el sol y vio que era bueno. Y me hizo a mí y vio que era muy bueno. Entonces, Dios, cuando nos ve a nosotros, Él se deleita. Somos la creación, lo maximito en la creación, al punto que ustedes nunca se han puesto a pensar, hermanos queridos, que todo estaba tan bien organizado para cuando nosotros llegáramos a este mundo. Ya estaba todo organizado. Ya el sol estaba para que te diera calor, para que te diera luz. Ya la noche estaba para que durmieras tranquilo. Ya existía el agua para que te bañaran. Ya existía el oxígeno para que respiraras. Ya existía una mamá para que te tururiara y te diera de comer. Ya existía un papá. Ya existía todo. Como cuando un niño va a nacer y la mamá le tiene los pañales, ya sabe que es un niño, le compró la ropita, los zapaticos, toda la cunita, ¡ay, para el niño, para el bebé que ya viene! Así es Dios, ya ha preparado todo. ¿Saben para quién hizo Dios el sol? A mí. ¿Eh? ¿Sabe por quién hizo los mares? Por mí. Que yo lo disfrutara. ¿Sabe por quién hizo el aire? Por mí. ¿Sabe por qué mandó a hacer esta tarima? Por mí. Dios lo mandó a hacer todo por mí. Todo está preparado, todo hecho. Porque Dios te ama, porque Dios me ama. Ahora, ¿qué falta? La conciencia de que Dios existe, está conmigo, y la convicción y la fe para yo aceptarlo como mi Salvador, como mi Dios, como mi Señor, para yo decirle, oh, me siento orgulloso de ti, te amo, mi Dios, te amo. Ver el amor de Dios, experimentar eso. ¿De acuerdo? En la canción se la he cantado muchas veces, pero se la voy a cantar de nuevo. Aunque yo canto bonito, pero se me escucha feo, no me importa. Porque yo a ustedes no le canto al Señor. Y dice la canción así: Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Pues ni un instante Él me deja de cuidar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con su infinito amor. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Ya ves con qué primor cuida Dios de una flor, que es digno de admirar su aroma y su color. Si de una simple flor cuida mi Dios así, con cuanto más amor no cuidará de mí. Ese es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Después del huracán, si un pájaro cayó, no creas que esto fue sin permitirlo Dios. Si el pajarito aquel
se vende por un as. No tienes que temer, tú vales mucho más. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Que si una persona me mira feo, me trata mal, ¿cuál es el problema? Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de... Que me botaron del trabajo, que tengo una enfermedad, que el doctor me dice que me quedan 5 días de vida. ¿A mí qué me importa? Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Que no tengo dinero, que yo vivo en Estados Unidos y me van a deportar, o a un familiar me lo van a deportar, que se me murió mi madre, que se me murió mi padre, que se me murió el hijo único que yo tenía. Ay, Dios mío santo, ¿cuál es el problema? Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo. Cuando no tenemos esa conciencia de que Dios vive en mí y que Él permanece en mí las 24 horas del día, que Él es mi Dios y mi Salvador, yo ando con estrés, con S4 y con S5. Pero si sé que Dios es mi Padre, que me ama, ¿cuál es el problema? Vengan problemas, vengan, que así como llegan se los paso a mi Dios. Son tuyos, Señor. Haga con ellos lo que tú quieras. Vengan más. Toma, Señor. Vengan más, ven. Toma, Señor. ¿Qué me va a amargar la vida? He aceptado a Jesús como mi Salvador, como mi Dios, y Él está dispuesto a salvarme, a cuidarme, a protegerme. Él está dispuesto a amarme, aunque una madre se olvidara de su hijo, el hijo de sus entrañas. Jamás me olvidaré de ti, dice el Señor. Qué amor más grande, qué amor más bello. Pero no hemos experimentado eso. El mundo nos impide experimentar la grandeza de Dios, el encuentro personal con el Señor. El mundo no quiere que usted y yo experimentemos a Dios como nuestro Salvador en nuestra vida. El mundo no quiere que Cristo viva en nosotros, porque entonces es ahí cuando llega la dicha, la paz, el gozo, la salvación, el cielo en la tierra. ¿No hay una canción que dice: he encontrado el cielo en la tierra? Porque el cielo es Dios mi Salvador. Dios está en el centro de mi alma. Alabanza de su gloria seré. Qué bonito que usted y yo encontráramos el cielo en la tierra. El cielo es estar con Dios. Y usted y yo podemos encontrar a Dios en cada segundo, en cada instante de nuestra vida, y podemos disfrutar de un cielo aquí en la tierra, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades. ¿Cuál es la diferencia entre un ateo y un cristiano que ha aceptado a Cristo como su Salvador? Que el ateo no tiene ilusión, no tiene esperanza, que el ateo vive solo para este mundo, que el ateo no es capaz de pasar la mirada más allá del techo, que el ateo lo absorben los problemas, las enfermedades, la muerte, hasta ahí llega. Y el cristiano que ha aceptado a Cristo en su corazón como su Dios, como su Señor y Salvador, supera todo obstáculo, supera las enfermedades, supera los problemas, supera las tristezas, supera las angustias, supera la muerte. La mente va más allá del techo, llega hasta el cielo. Esa es la diferencia entre un pagano y un cristiano. Pero el mundo no nos permite ser cristianos. El mundo quiere que seamos cristianos de puro bla, 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 bla. Por eso vemos cristianos amargados, tristes, cristianos que no saben ni para qué vinieron a esta vida.
Jesucristo nos dice, rema mar adentro. ¿Y sabe qué significa mar adentro? Que ustedes y yo llevamos toda una vida a la orillita, en lo superficial. No nos metemos en la profundidad de lo que creemos. No nos metemos en la profundidad de Dios. No tenemos una experiencia íntima, profunda, de tú a tú, cara a cara con el Señor. Una amistad, un encuentro con mi Dios y Señor. No hemos experimentado, nos vamos a morir y no hemos logrado llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Quién me lo impide? Me lo impide el mundo, me lo impide el pecado, pero Cristo es mi Salvador, me salva del pecado, me salva del mundo. Cristo viene a darme lo que yo necesito, la plenitud de la felicidad, la plenitud de la dicha, el gozo eterno. ¿Por qué no experimentarlo? ¿No es eso lo que creemos? Sí lo creemos. Y entonces, ¿por qué no lo llevamos a la práctica? Porque nos hemos quedado con la teoría, porque no hemos querido experimentar lo que Dios nos ha regalado para que seamos felices. Dios quiere que experimentemos, pongamos en práctica lo que decimos creer. Yo tenía un profesor de deporte. Yo no sabía nada, mi padre no nos dejaba jugar, pero a mí me gustaba mucho agarrar una pelota esa y darle con la mano así. Me gustaba mucho. Y cuando una vez estaba yo mirando jugar voleibol y dice un señor, estaba con mi hermano, estaban los jugadores allí, y dice un señor, ay, mira, ahí están los hijos de Alfonso, están mirando jugar, a lo mejor quisieran jugar, ¿será que le damos oportunidad? Nosotros nunca habíamos jugado, nosotros no salíamos, y ese día salíamos a mirar ahí, porque estábamos dando clase al frente y la cancha estaba allá, y mirando así, y dijo uno, no, estamos apostando, apostaban los helados, la nieve, ¿no? Apostaban el que ganaba, estamos apostando, dice, no importa, yo los meto para mi equipo y si pierdo yo pago, pero yo quiero que los hijos de Alfonso jueguen. Vengan muchachos a jugar. Sí, vengan. ¿Cómo se juega? Y comienza a decirnos cómo se juega. Emocionados comenzamos a jugar y se nos olvidó que papá nos había dicho que a las 6 de la tarde teníamos que estar en la casa. Jugamos así, poquitico, porque papá nos ponía la hora que teníamos que llegar. Y se nos olvidó. Nunca habíamos jugado. La emoción que teníamos, se nos olvidó la hora. Cuando miramos la hora ya era tarde. Salimos corriendo, sí, llegamos 5 minutos retardados y papá ya venía con el rejo. ¿A qué hora tenían que estar aquí? A las 6 de la tarde. ¿Qué hora es? 6:05. Venga para acá para enseñarles a ser responsables. Y nos dio una paliza. Nunca se nos olvida la primera vez que jugamos voleibol. Pero entonces, ese día comenzamos a jugar voleibol y a mí me gustó, y ya cuando fuimos al liceo, ya queríamos darle la pelota así. Y Dios nos dio la gracia de poder darle bien, y le pegamos al balón y no sabía ni cómo. Me dijeron que tenía que pegarle al balón, y yo me elevaba, pues tenía salto y le pegaba. Y me di cuenta que le pegaba duro, porque a veces le metía a alguien en el pecho y quedaba sentado en el suelo. Entonces el profesor se dio cuenta y decía, profesor, mira, juegan mucho voleibol. Yo quiero que seas el representante del liceo, que vaya a representarnos a otros lugares, a otros estados. Venga y le enseño cómo es. Y llegaba y decía, usted agarra el balón, agarraba un papel, lo leía. El balón se agarra así, se le da, sí, Y él decía, profesor, pues yo así no entiendo. Agarra el balón y enséñeme cómo es. Y el pobre profesor, ay, pobrecitico, agarraba, le daba, y cuando iba a pegar, se quedaba colgado de la malla. Y no pegaba. Decía, no, es que yo me sé la teoría, pero no me sé la práctica. Así somos los cristianos. Sabemos la teoría, lo que debemos creer. Sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios está en todas partes, pero no lo hemos experimentado. Sabemos que es el Todopoderoso, pero no lo hemos creído a profundidad, no lo hemos puesto en práctica.
No estamos convencidos, pura teoría. Sí, Dios existe, sí, Dios está en todas partes, sí, es el Todopoderoso. Pues si existe, está en todas partes y es el Todopoderoso, ¿por qué no lo has experimentado? ¿Por qué no lo has llevado a tu vida? ¿Por qué no te has convencido? ¿Por qué no has confiado tu vida en Él? ¿Por qué no has confiado tu familia en Él? ¿Por qué en los momentos difíciles, por qué vas a los brujos en vez de ir a buscar al Señor? ¿Por qué si Él es tu Dios y el Señor está en todas partes y es tu Dios y tiene que obedecerle, por qué no vas a misa? ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no rezas en tu casa? ¿Por qué no lees la palabra de Dios? ¿Por qué no experimentas pues que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no tienes ese encuentro personal con Él? Algo está fallando. Sí, hay una distancia entre la teoría y la práctica. Hay una distancia entre creer con la mente y creer con el corazón. Jesús dice, rema mar adentro, deja de creer con la mente y comienza a creer con el corazón. Comienza a convencerte a ti mismo. Eso no lo va a hacer su madre por usted, eso no lo va a hacer su padre por usted, no lo va a hacer su esposa por usted, no lo va a hacer su hijo por usted. Eso o lo hace usted o no lo hace nadie. ¿Quién puede comer por usted? Nadie. Hoy les lanzo un reto. Así como nadie puede comer por usted, yo ya sé que su esposa y usted son uno. El día en que se casaron pasaron a ser uno. Pero usted no le va a decir a su esposa, puesto que somos uno, coma usted por mí. Todos los días. Usted tiene que comer por usted. Esto de la fe es algo personal y tengo que practicarlo yo y tengo que saborearlo yo. Mis compañeros, mis amigos, incluso los sacerdotes podrán darnos pautas, pero está en cada uno practicarlo o no. Pablo lo experimentaba. No se lo contaron. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es una experiencia personal. Jesús dice, permanezcan en mí. Es una experiencia personal. Te vas a morir y no has experimentado el estar las 24 horas del día con el Señor. Los reto, hagan la experiencia. Es bello, es hermoso, al punto que, por ejemplo, algún día háganlo al menos para ver si es verdad o mentira. Cuando usted se vaya a acostar a dormir, sienta que la cama son los brazos de Dios que te sostienen. Sienta que la cobija es el amor de Dios que te abriga. Sienta que el techo es el amor de Dios que te cubre y te protege. Disfruta ese amor de Dios, disfrútalo. Aprenderás a disfrutar todas las cosas de la vida. Y aunque no entienda nada, sabrá que si Dios lo permite, como dice Pablo, para los que aman a Dios, todo les sirve. ¿Por qué no lo experimentas? ¿Por qué andamos siempre como los cochinos, o los puercos, o los marranos? Yo no sé cómo le dicen ustedes aquí. Que cuando los montan en un carro, van en carro y van chillando. Así son los cristianos. Con Dios, haz Dios en mí, Dios mi Salvador, es el Todopoderoso, está conmigo, creo en Él, pero ando chillando, quejándome de todo. ¿Por qué me quita mi mamá? Bueno, ¿usted no sabe que existe un cielo? Ah, sí. Bueno, pues su mamá se fue para el cielo. ¿Por qué no lo cree? ¿Por qué no lo cree? Es que me murió mi hijo. Que tenía un año, padre, un año. Y no sabe que se murió, se va a la presencia de Dios, es un angelito. Sí, pero ¿qué? Sabe de teoría, ¿verdad? ¿Por qué no lo lleva a la práctica? ¿Por qué no lo lleva a la práctica? A mí me alegró mucho, por ejemplo, un hermano, una familia que vino de lejos, no sé de dónde, y se le venía por el camino y se le murió una hermana. Sin embargo, estuvieron ayer y hoy estuvieron, o están aquí, no sé todavía, creo que están hoy, pero estuvieron aquí. ¿Por qué? Se murió. ¿Y quién no sabe que nos vamos a morir? Se murió. Ay, ¿qué voy a hacer yo? Solo pedirle a Dios por ello. Y sé que está con Dios. ¿Me voy a amargar? No. Voy a experimentar la convicción que Dios está conmigo. Le reto. Vamos a poner en práctica la fe. De esta manera.
Pregúntense, ¿qué creo? Y después, voy a practicar lo que creo. Este es el reto. ¿Qué creo? Creo esto. Voy a practicar lo que creo. Por ejemplo, ¿qué creo? Creo que Jesucristo está en la hostia consagrada. ¿De verdad lo creo? Oh, entonces voy a ir a misa, porque lo creo. Entonces voy a comulgar, pero no estoy preparado. ¿Pero qué creo? Que tengo que confesarme para prepararme. ¿Seguro que lo cree? Sí, pues voy donde el Padre y le digo: Padre, me quiero confesar. ¿Por qué? Porque creo. Pero ¿cómo se explica que usted diga: yo creo que Cristo está en la hostia, pero yo a misa no voy? Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. Yo creo que Cristo perdona mis pecados. Yo creo en el sacramento de la confesión, pero tengo 20 años que no me confieso. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Yo creo en el matrimonio. Yo sé que Cristo dejó el santo matrimonio y que me bendice y bendice a mi familia. ¿Ya se casó? Ah, no. ¿Y qué es lo que cree? ¿Seguro que cree que Cristo bendice el matrimonio? Sí. ¿Por qué no se ha casado? Porque cree de pura... Puro aquí. ¿Por qué no lo lleva a la práctica? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Y hoy yo quiero que ustedes experimenten a Cristo como su Salvador. Y dice, seguimos con Juan. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así como, vamos a poner el ejemplo, Jesús le puso la vid, los sarmientos, las uvas. ¿Ah? La vid tiene el racimo de uvas, y ese racimo no puede dar fruto, no puede dar uvas si no está unido a la vid, al árbol. Así un católico, un cristiano que no esté unido a Cristo las 24 horas del día no puede dar fruto. Que no me escuche nadie. ¿No será eso lo que está pasando en tu vida? ¿No será eso? Que no da fruto porque no está unido a Cristo. ¿No será que por eso está la tristeza, la angustia? ¿No será que por eso siente ganas de quitarse la vida? Como que no encuentra sentido a la vida, como que no vale la pena vivir. ¿No será? Puede ser. Siga. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí... Otra vez, Luis, ¿por qué? Porque separados de mí... Oigan, ¿por qué? Porque separados de mí... Listo, con la cámara, vamos a tomar la foto. Separados de Cristo... Nada podéis hacer. ¡Tácata! Otra. Nada podéis hacer. ¡Tácata! Otra. Nada podéis hacer. ¡Tácata! Tome. Separados de mí, nada. ¿Entienden qué significa nada? Nada en nada. Separado de mí, nada podéis hacer. Usted no se da cuenta que a veces decimos, yo quisiera hacer tal cosa, pero me da mucho miedo. Separado de mí,
nada podéis hacer. Yo quisiera hacer esto, pero separado de mí, nada. Que si lo llevamos a otra parte, unidos a mí, todo lo podemos hacer, todo. Si ustedes me hubiesen conocido a mí años atrás, jamás hubiesen pensado que un campesino del campo, dijo uno, que le temblaban los pantalones así y las manos así literalmente, y que no le salían las palabras para hablar en público, estuviera aquí predicándole a ustedes. Y si hoy estoy aquí predicándole a ustedes, es porque por medio de Él todo lo podemos, todo. Predicarle incluso a los protestantes, todo lo podemos. Sin mí, nada. Conmigo, todo. Entonces, cuando Él nos dice permanezcan en mí, no lo dice por maldad, lo dice por nuestro bien. Y cuando Pablo dice ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es porque Pablo lo creyó, es porque Pablo lo puso en práctica, y por eso Pablo pudo muchas cosas, hizo muchas cosas, porque los cristianos no podemos hacer nada porque estamos separados de Cristo. Decimos como los protestantes, Cristo es nuestro Salvador, aleluya, gloria al Señor, pero de puros labios para afuera. Pero no somos conscientes, coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Necesitamos convencernos a nosotros mismos que Cristo vive en nosotros. Lanzarnos confiando en Cristo. En el nombre del Señor yo voy a hacer esto. Y cuando puedo hacerlo, dice Pablo, entonces el Espíritu de Dios me guió, me iluminó, me ayudó para que lo hiciera. Y cuando quise hacerlo y no lo pude hacer, el Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera. De Pablo. Porque él estaba tan unido a Cristo que sabía que todo lo puede en Cristo. Y cuando ya Cristo no quiere que hagamos algo, ya es cuestión de Él. Pero experimentemos eso. Sin mí, nada. Conmigo, todo. Y todo es todo. Todo. Con Cristo podemos superar la tristeza de una muerte de un familiar muy querido. Con Cristo podemos soportar un cáncer, un SIDA. Con Cristo podemos superar cualquier enfermedad. Podemos estar en cama y sonriente y alabando al Señor. Podemos estar en la hora de la muerte alabando y bendiciendo al Señor. ¿No lo hacían los cristianos? Aquí me dijeron que había eso que los que defendieron la fe aquí, los cristeros, algo así, los cristeros, que aquí o no sé dónde había uno que sabía que lo iban a matar y fue y se puso, ¿cómo se llama? Luis Magalla, algo así. Bueno, ese Luis. Tenía que ser Luis, ¿verdad, Luis? Luis, y que se vistió bien, se pulió porque iba al encuentro con un gran Señor. Y iba con el Señor y le quitaron la vida y no andaba solo, andaba con el Señor y seguía con el Señor. No le dio miedo andar con el Señor, no le dio miedo buscar al Señor, vivir con el Señor. Entonces se cumple en Él y en todos nosotros lo que dice las Sagradas Escrituras, que usted y yo podemos saborear, que usted y yo podemos gustar, que si estamos en Cristo, si estamos en Cristo, todo lo podemos, incluso dar la vida por Él, con alegría, con gozo, sin temor, con plena confianza. Mire el llamado que nos hace el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28. En el Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor nos invita a aceptarlo a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. ¿De qué manera lo hace? Vamos a escucharlo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí. Paren la oreja.
Vengan a mí, paren la oreja. vengan a mí, ¿Qué, Luis? vengan a mí, Vengan a mí, todos los que están trabajados. todos los que están trabajados, cansados. Respiren profundo. ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros orar cuando estamos cansados? ¿Cuándo no vamos a misa? Cuando estamos cansados. ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? Porque no tenemos tiempo, mucho trabajo y llegamos a la casa cansados. ¿Y qué dice Jesús? Todos los que estén trabajados, todos los que estén cansados, y nosotros todo al revés. Todo al revés. Jesús dice, un día se van a cansar. Ustedes lo han experimentado, yo también. Pero el día en que se cansen, todos los que estén cansados, vengan a mí, promesa. Y Él lo cumple porque es Dios Todopoderoso. ¿No dices creer en el Señor? ¿Por qué no le cree esto? Y si lo cree con la mente, ¿por qué no lo cree con el corazón? Si Él dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, ¿para qué? Los que están trabajados y cargados, vengan a mí, y yo les haré descansar. ¿Qué tal que creyéramos eso? No habría ninguno con S3, con S4 y con S5. Ahora comprenden por qué esa es la enfermedad del siglo XXI. Porque andamos sin Cristo, andamos con Cristo en los labios, creo en Cristo, soy salvo, aleluya, gloria al Señor. Cristo es mi Señor, es mi Salvador, pero no pasa de ahí para el corazón. Dice Jesús, el que esté cansado y agobiado, ¿quién no está cansado y agobiado? Pues todos. Después de un trabajo, después de una enfermedad, después cuando veo a mis hijos que están por mal camino, agobiado. Y dice Jesús, el que esté cansado y agobiado, venga a mí. ¿Y qué hacen los cristianos? Cuando están cansados y agobiados, ¿para dónde van? Para los brujos. Ustedes no, los que no vinieron, esos fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueados. Ustedes no. ¿Qué hacen cuando están cansados y agobiados? Me voy a tomar una cervecita, me voy a tomar unos palos, porque yo tengo que descansar, estoy estresado, me voy a desestresar. ¿Por qué? Porque estoy cansado y agobiado. ¿Y qué dice Jesús? El que esté cansado y agobiado, vete a tomar licor. ¿Por qué fuman droga? Por los problemas. Muchos problemas. Y yo quiero salir de los problemas. Me fumo un pitillo y ando una nota. En un mundo de ilusión. ¿Qué dice Jesús? Cuando esté cansado y agobiado, vete a fumar droga. No. Cuando estés cansado y agobiado, venga a mí. Yo lo aliviaré. ¿Por qué dice yo lo aliviaré? Porque el brujo no, porque el alcohol no, porque la droga no, porque el mundo no. Cristo sí lo aliviará. Él te dará el descanso. Él te dará lo que necesita. Si cree que Cristo es tu Señor y si lo acepta como tu Salvador, Él te va a salvar de ese estrés, de esos 4, de esos 5. Él te va a salvar de ese cansancio. Él te va a salvar de todo eso. Y lo digo por experiencia, queridos hermanos. Ustedes no saben cuánto me cuesta a mí viajar. Si algo que me cuesta a mí en la vida es viajar. Pero el que no le gusta la sopa o la ensalada, le sirven 2 platos. Y tengo que decirle, Señor, ayúdame, porque esto me mata. Sí.
Y ustedes ven, y voy a un lugar, y aquí donde estoy, de salud no estoy bien, pero estoy feliz. Estoy feliz. Cansado, 3 años, o ya voy para 4 años, dale, sin tomarme unas vacaciones como manda la iglesia. Porque ando llevando el evangelio por todos lados, de un lugar para otro, de un lugar para otro, de un lugar para otro, de un lugar para otro. Pero yo creo en Jesús. El que esté cansado y agobiado, vengo a mí y yo lo aliviaré. ¿Y qué hago cuando termino que llego todo cansado y agobiado? Ay, Señor, estoy súper cansado, no puedo más, pero aquí estoy. Tú dices, venga a mí, aquí estoy. Y cuando me levanto de ahí, la fuerza, como Popeye, que comía espinaca, y Popeye marino soy. Oye, la espinaca de nosotros es el encuentro con el Señor. Si aceptas a Cristo como tu Salvador, oiga lo que es tu Señor te dice. ¿Estás cansado, agobiado? ¿Me aceptas a mí como tu Señor, como tu Salvador? Quiero tomar tus cargas. Venga a mí, yo lo aliviaré. Quiero ayudarte. No dice te quitaré las cargas, dice te aliviaré. Venga a mí y yo te haré descansar. El Señor lo promete. ¿Por qué no lo hacemos? La Biblia dice por qué no lo hacemos. Pero vamos a ver cuando Jesús tenía un peso tal, por ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo tenía un peso tal, Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Vamos a leerlo desde el versículo 37, Luis. Jesucristo tenía un peso tal. Ha sido el peso más grande que un ser humano ha tenido en la vida, al punto que la Biblia dice que sudaba gotas de sangre. Gotas de sangre. ¿Y qué hacía Jesús cuando tenía un peso tal como ese, donde sudaba gotas de sangre? Vamos a ver qué dice el 37, ¿qué dice? Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué tenía? Tristeza. ¿Qué tenía? ¿No han pasado ustedes por ahí? Por ahí pasó Jesús, por ahí tengo que pasar yo, por ahí tienen que pasar ustedes. Pero sigamos el ejemplo de Él. Cuando uno tiene tristeza, porque lo traicionaron, porque lo sesionaron, porque cuando uno tiene angustia, que no sabe qué va a pasar, tantos problemas, mi hija me salió preñada, mi esposo se fue de la casa, me botaron del trabajo, mi vecina me miró feo, el vecino me sacó la lengua, el cura me torció los ojos. Cuando usted triste, angustiado, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Era profunda la tristeza, llegaba hasta el alma. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, a punto de morir. Cuando usted siente que no vale la pena vivir, es mejor quitarse la vida. Jesús sintió algo triste. quédense aquí ¿Qué tengo que hacer? Jesús le dijo, quédense aquí y velen conmigo. Quédense aquí y velen conmigo. Y escuche lo que hizo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. ¿Qué hizo cuando estaba triste y angustiado? Se fue a los brujos, se fumó un pitillo, se tomó una botella de whisky. No. Jesús hizo lo que nos pide a nosotros. Cuando estéis cansados y agobiados,
venga a mí y yo lo aliviaré. Cuando él estaba así, él se puso en oración. Necesitaba recuperar fuerzas. Ustedes y yo oramos cuando no estamos tristes. Cuando va a misa, cuando me nazca, cuando me guste, cuando hace oración, cuando no esté cansado, cuando tenga tiempo. No, es todo al revés, todo al revés. Si hoy aceptas a Cristo como tu Señor, hágale caso. Si hoy aceptas a Cristo como tu Salvador, hágale caso. Cuando estés cansado y agobiado, venga a mí, yo lo aliviaré. Se puso a orar. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ven la conciencia, la convicción que tiene Jesús de su Padre Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él es mi Padre, Él me ama, Él me ama. No le impongo nada. Señor, si me ayudan con esto, yo te sigo. Señor, no, Él le dijo: Padre, esto es muy duro, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nos vamos ante el Señor y sabemos, lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, entonces no le impongo nada, le digo: aquí estoy, este es mi problema, esta es mi tristeza, esta es mi angustia, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me doblego ante Él, lo acepto como mi Señor. ¿Cómo lo acepto como mi Señor? Hágase tu voluntad, tú manda y yo obedezco. Tú eres mi Señor. ¿Lo estamos haciendo? No. Y cuando le pedimos a Dios, le imponemos. No lo dejamos ser Dios. Nos convertimos en dioses para Él. Me hace esto porque tú eres mi cachifo. Aquí mando yo y tú haces lo que a mí me dé la gana. Y si no me lo hace, me voy a fumar droga, o me voy a un brujo, o me meto un tiro, o me meto en evangélico. ¿Sí? Condicionamos a Dios, no dejamos a Dios ser Dios. Padre, esta es mi angustia, si quiere aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué Luis? Y los halló durmiendo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Levanten la mano a los discípulos del Señor. ¿Cómo los halló? Los halló durmiendo. Ahora comprenden por qué no hemos experimentado que Cristo vive en mí y no yo. ¿Por qué no hemos experimentado el estar con Cristo? Porque nos gana el sueño, la pereza, el cansancio. Cuando, miren, la diferencia entre Cristo y el cristiano. Cristo, ante la angustia, ante el problema, ora. Los cristianos, ante la angustia y los problemas, en vez de orar, dormimos. ¿Por qué no oramos? Ya van a escuchar por qué no oramos. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. Siga. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siga. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y escucho lo que viene. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Por qué nos quedamos dormidos? Porque tenemos mucho cansancio. Los ojos se nos cierran de sueño. Andamos dormidos espiritualmente en la vida.
Los cristianos andamos dormidos, cargados los ojos de sueño espiritualmente, cuando deberíamos estar con los ojos abiertos, como dijo Jesús. Velen y oren para no caer en la tentación. O sea, los ojos deben estar abiertos, los ojos del alma, los ojos del espíritu. ¿Cómo se abren los ojos del alma, los ojos del espíritu? A través de la oración. ¿Cómo se toma fuerza? ¿Cómo podemos estar con Él? El que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré, a través de la oración. ¿Pero qué nos va a poner el diablo cuando vamos a orar? Sueño. Por eso reza el rosario en su casa y verá. Cuando usted comience a decir Ave María Purísima, por allá su esposo dice, y usted sigue orando y usted mira que comienza. Si el diablo le pasa la cola de para acá, y si el diablo le pasa la cola de para acá, Satanás existe. Y Satanás no quiere que usted tenga un encuentro personal con Cristo. No quiere que acepte a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Satanás no quiere que permanezcas en Cristo. Satanás no quiere que acepte la ofrenda, la oferta de Jesucristo. El que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré. Y Satanás le dice, no, mejor duerma. Porque además tiene los ojos cargados de sueño, mucho trabajo, mucho cansancio, muchas cosas que hacer que te quitan la capacidad de orar. Qué triste. Y Jesús dijo, velen y oren para no caer en la tentación. Ahí está el secreto. Cuando nosotros velamos y oramos, podemos vencer la tentación, podemos llenarnos del Señor, podemos tener un encuentro con el Señor. Me gustaría que leyeran Lucas capítulo 6, versículo 12. San Lucas capítulo 6, versículo 12. Para que vean ustedes la diferencia del maestro. La diferencia del maestro comparado con nosotros. El maestro oraba, nosotros no oramos. El maestro en los momentos difíciles buscaba la fuerza de lo alto. Ustedes y yo en los momentos difíciles nos apartamos de Dios. Hoy yo les traigo una propuesta. Vamos a aceptar a Cristo como nuestro Dios y Señor, como nuestro Salvador. O sea, vamos a permanecer en Él. O sea, cuando esté cansado y agobiado, busquemos a Cristo. Él nos aliviará. Escuche cómo dice la Biblia, ¿qué hacía Cristo? En aquellos días, Jesús fue al monte a orar. ¿A qué fue al monte? ¿Y por qué dice al monte? Desprendiéndose del celular, desprendiéndose del televisor, desprendiéndose de los trabajos, de los quehaceres. Me voy al retiro, a un retiro, me desprendo de todo, al monte a orar. Y vamos a ver cuánto tiempo oraba Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué, Luis? Y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué, Luis? Pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche en una cantina. Pasó la noche en una fiesta. Jesucristo, Señor, pasaba una noche orando. Ustedes se van a morir y no han pasado una noche orando. Pero sí han pasado muchas noches o no. ¿Qué diferencia entre Cristo y los cristianos? ¿Quién se atreve a pasar una noche orando? Un loco.
Un loco. No me responda, no me responda. Pero, ¿crees que Cristo es tu Señor? ¿Crees en la palabra del Señor? ¿Cree que es necesario orar? No me responda. Pero pregúntese, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo ora usted? Él oraba una noche entera. A sus discípulos le dijo, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera lo mínimo que tiene que orar un cristiano, lo mínimo es una hora, lo mínimo. ¿Sabe cuánto tiempo ora Petronilo? Máximo 15 minutos. El Santo Rosario, 15 minutos. Y eso ahora, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Quíteme esa botella de ahí, llévesela y póngala allá. Santa María. No, estoy dando Dios te salve. Ah, sí, Dios te salve María, llena de gracia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! Juliano de tal metió gol. Así rezan el rosario. 15 minutos. Mirando los pajaritos, mirando todo. 15 minutos rezando. Jesucristo el Señor nos dice que así no se ora. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice que así no se ora. Que los que oran así son unos fariseos, hipócritas, raza de víbora, sepulcros blanqueados. Ustedes no, los que oran así. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Óiganlo. Y cuando ores, paren la oreja. y cuando ores, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Cuando ore, a ver si lo estás haciendo bien. Aquí vamos a poner la lupa para ver si lo estamos haciendo bien. Repítalo, Luis. y cuando ores, ¿Usted ora? Levanten la mano los que oran. Bueno, otra vez, Luis, para ustedes que oran. y cuando ores, Cuando ores, acuérdese de estas palabras. no seas como los hipócritas, No sea como los fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, que no oran, que no vinieron. Cuando oren, no sean como los fariseos. porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Jesús dice que hay personas que cuando están solos no oran. Cuando oran, cuando la gente los está viendo, para que la gente lo vea y diga, ¡uy, doña Petra! Doña Petra. Doña Petra no reza el rosario en la casa, pero cuando sale carga el rosario en la mano. Y cuando ve que hay bastante gente, ¡ay, doña Petra si reza el rosario! Todo el tiempo donde va anda con el rosario. Pero cuando está sola ahora, o lo hace para que lo vea la gente. Grupos de apostolados, cristianos todos, nunca se atrevan, acuérdense de mí, nunca se atrevan a pasar a una tarima, a un escenario, o a dirigir una oración comunitaria sin usted antes haber hecho oración personal de tú a tú con Dios, mínimo una hora. Porque serías un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que hace oración para que la gente lo vea. ¿Y cuántos fariseos tenemos en la iglesia? Usted no, los que hacen eso. Pero yo lo hago, pues usted es un fariseo, déjeme decirse en la cara. Y lo dijo Jesús. No hagan como esos fariseos. O sea, que todos los que dirigen los grupos de apostolado, los grupos de oración,
pero que no hacen oración personal, son unos fariseos hipócritas que les gusta que la gente lo vea orar y diga, ¡ay, qué bonito ora! ¡Aleluya, gloria, gloria, aleluya, al Señor, bendito sea! Sí vale esa oración si usted ha hecho oración personal. Y no vale esa oración si usted no ha hecho oración personal. Usted es un fariseo. A los que dirigen los grupos de oración, sigan dirigiéndolo. Pero antes de dirigirlo, debe existir un encuentro personal de tú a tú con Dios. Personal, usted con Dios. Porque si no, pasa a ser una obra de teatro lo que haces. Y eres un fariseo. Un poquito más de respeto, señor cura. No me diga fariseo. Muy bien, señor fariseo. Con respeto. Pero no deja de ser fariseo. Y de esos fariseos tenemos muchos en la iglesia. Que les gusta que la gente los vea. Este como que es uno de esos, porque ya me mandó a callar. Está bien, se me acabó el tiempo. No importa, no importa. Perdone, es una broma. Entonces, queridos hermanos, dice Jesús, no vayan a orar como los fariseos. Otra vez, Luis. Cuando oren. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Si crees que Cristo es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es tu Dios, oiga, lo que Él te pide. Mas tú, repítalo. Mas tú, a diferencia de los hipócritas, cuando ores, ¿cómo tiene que hacer? entra en tu aposento. ¿Cómo? Entra en tu aposento. ¿Qué, Luis? Entra en tu aposento. Entra dentro de ti. Concéntrate. Haz el ejercicio de entrar en tu aposento. Quita todo mal pensamiento. Quita todo buen pensamiento. Entra en tu aposento. ¿Hasta qué? Y cerrada la puerta, Cierra la puerta. No permita que nada ni nadie te distraiga. ¿Hasta qué? ora a tu Padre que está en secreto. Hasta que se encuentre en tu aposento, en el silencio de tu corazón, en el silencio de tu mente, en el silencio de tu ser, te vas a encontrar con tu Padre allá en lo secreto.
Entraré en éxtasis. Éxtasis, que significa placer máximo espiritual, que causa la cercanía con Dios, el estar con Él, el deleitarme delante del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el deleitarme delante de aquel que todo lo puede y que estoy convencido que así es, en deleitarme delante de aquel que hizo el sol, la luna y las estrellas, el mar y cuanto contiene, el que me hizo mi dueño y Señor, en deleitarme ante Él, en caer en éxtasis, en el mayor placer espiritual al saber que no soy digno de estar con Él, pero que Él está conmigo y yo con Él. No tengo que maquinar qué le voy a decir. Debo paralizar la máquina de producir pensamiento. Debo poner mi mente en neutro. No se trata de pensar, no se trata de sentir, se trata de convicción, de convencerme que Él está aquí y yo con Él, de quedarme junto a Él para que se cumpla lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Óiganlo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Cuando ya estoy en el silencio de mi corazón, en el silencio de mi mente, rechazando todo pensamiento, malo o bueno, simplemente quedándome delante de Él, entonces escuche lo que dice Pablo, Romanos 8, 26. Oigan. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu actúa en nosotros con gemidos indecibles. Siga. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. No te preocupes qué decirle a Dios.
No te preocupes cómo decírselo. Solamente cree que Dios está ahí, que no lo puede ver, que es el Todopoderoso, que con su sola palabra hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Y que tú quieres que ese Dios viva en ti como en Pablo. Simplemente quédate ahí y deja que el Espíritu te llene y ore en ti. Y aquel que escudriña la mente y el corazón sabe las inspiraciones del Espíritu. De eso se trata. Y quedarse allí mínimo 1 hora, sin distraerse, rechazando todos los misiles que el diablo le envíe, o sea, los malos pensamientos o buenos pensamientos, sin distraerse. En ese momento has comenzado a entrar en la eternidad de Dios, has comenzado. Se acabó. Me cortaron el sonido. En ese momento hemos comenzado a hacer lo que Jesús dijo: el que esté cansado y agobiado, venga a mí. Entramos en comunión con Él, lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador en nuestro corazón, y yo lo aliviaré. Les aseguro, cuando ustedes salgan de allí, ustedes han experimentado en su vida algo distinto. La paz, el gozo, la fortaleza, la fuerza, la alegría de su corazón será única. Pero sepan algo, que para llegar ahí tenemos que pasar algunos pasos. Primero, la oración está compuesta de 2 cosas. Primero, lo tremendo. Segundo, lo fantástico. ¿Qué es lo tremendo? Concentrarse. ¿Qué es lo tremendo? Alejar los malos pensamientos. ¿Qué es lo tremendo? Alejar los buenos pensamientos. ¿Qué es lo tremendo? Lograr poner la mente en blanco, no pensar. Paralizar la máquina de producir pensamiento. Eso es lo tremendo. El miedo de qué va a pasar, qué va a suceder. ¿Qué es lo tremendo? El sueño que me va a dar. ¿Qué es lo tremendo? Que voy a decir, estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué tantas cosas que tengo que hacer? Eso es lo tremendo. ¿Saben qué es lo fantástico? Cuando usted supere todo eso, usted va a tener la dicha, el gozo de estar con Él. Cuando usted está comenzando la oración, le va a costar. Pero grábense esto, métaselo en la cabeza. Mientras más le cueste, mejor es la oración. Más poderosa es la oración. Más fuerte, más eficaz es la oración. Mientras menos le cueste, menos poderosa, menos eficaz es la oración. Y cuando usted logre allí entrar en el silencio de tu corazón, has encontrado a Dios allí. Y puede experimentar con Pablo esa experiencia. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Le doy una tarea. He tratado de explicárselo de la mejor manera, con las palabras más sencillas. Se las he dicho por si alguno de ustedes lo quieren practicar. Si no lo quieren practicar, pregúntenme si me importa. No me importa, porque yo voy a responder por lo que yo haga y por lo que les he dicho a ustedes. Bien se lo he explicado y les he motivado para que lo hagan. El mandamiento de Dios dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Ustedes han de hacer durante el día, está primero la oración. Que no pueden ir al trabajo sin antes haber hecho oración, porque si no, Dios no está en primer lugar. Primero Dios sobre todas las cosas. Que si usted se tiene que ir a trabajar a las 5 y se para a las 4:30, ahora se va a levantar 1 hora antes. A las 3:30, 1 hora de oración. Y usted podrá decir:
te amo, Señor, porque te tengo en primer lugar. Primero hice oración y después salí a trabajar porque te amo. Y no de palabra, de hecho, aquí estoy, todos los días. Y cuando usted haga eso, usted va a experimentar lo que nunca has experimentado y lo que el mundo no le va a permitir experimentar. Y usted será muy dichoso y muy feliz. Les reto, vamos a poner en práctica lo que creemos. Solo así seremos verdaderos cristianos. Y solo así habremos aceptado a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Ánimo, sí se puede. Que no llegue la muerte y nos encuentre como los apóstoles, dormidos. Que más bien, antes de morir, la última cita, la última. Antes de morir, podamos experimentar lo que dice Lucas 9:29. Antes de morir, vamos a tener el privilegio que tuvo Santiago, Pedro y Juan. Este privilegio que se logra solo en la oración, solo en la oración. Escúchenlo, Santiago, Pedro y Juan, Juan 9:29. Y entre tanto que oraba, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom para que lo vean clarito. Dale, otra vez. y entre tanto que oraba, Cuando ustedes oren, no cuando digan, ay, lloro, no, cuando oren de verdad como Jesús lo mandó. Cuando ustedes pongan en práctica lo que este curita le está diciendo. Cuando ustedes lo están practicando, ustedes lo van a experimentar. Nadie se lo va a contar. Yo ahorita se lo estoy contando, pero mañana ustedes lo van a experimentar y van a decir, era verdad lo que el cura nos decía. Y ya no lo creemos por lo que él nos dice, lo creemos porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Los reto, háganlo. Y si ustedes no experimentan esto, me pueden decir cura mentiroso donde me encuentre. No hagan como los protestantes que me dicen cura mentiroso y no han experimentado. Vamos a experimentarlo. Repítalo, Luis. y entre tanto que oraba, Cuando usted comienza a orar de verdad, cuando lo haga, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿qué, Luis? La apariencia de su rostro se hizo otra. Cuando usted ora, su rostro cambia. Cambia. Si antes el marido le decía, mi amor, usted parece una tigra recién parida, ahora le va a decir, oh, eres un ángel, eres una reina, qué ternura, qué amor, esa sonrisa, esa carita angelical. ¿Se acuerda que cuando Moisés oraba, su rostro resplandecía? En el Nuevo Testamento igual. Y cuando usted ora, ¿eh, Luis? La apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Se lo traduzco en castellano? Deja de ser feo. Vas a ser agradable, lindo. Y su vestido blanco se hizo resplandeciente. Mire, cómo nuestra vida se va a hacer resplandeciente, bella. Y he aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entramos en la comunión de los santos. ¿Han escuchado ustedes eso? La comunión de los santos. Cuando oramos, entramos en comunión con los santos. Los que ya murieron y están experimentando el gozo del reino de los cielos, se unen a nosotros porque nosotros hemos encontrado el cielo en la tierra. A través de la oración podemos comenzar a experimentar lo que ya experimentan Moisés y Elías. Los que ya murieron y lo están experimentando, usted y yo podemos comenzar a experimentar un pedacito de cielo aquí en la tierra.
quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Cuál es el enemigo número uno que tenemos que luchar en la oración? Ay de aquel fariseo hipócrita que dice, es que yo oro mejor acostado, porque cuando comienzo a orar entro en una oración tan profunda que comienzo a roncar. Fariseo hipócrita, ¿no fuiste capaz de vencer al diablo? Mas permaneciendo despiertos, Miren, el sueño le llegaba, pero dice la Biblia que a pesar de que le llegaba el sueño, lograron. mas permaneciendo despiertos, ¿Qué lograron? Echarse agua fría, ponerse de rodillas. Si usted se pone de rodillas, no se queda dormido. Y si quiere hagan la prueba. Y si llega el sueño, cuando usted vaya aquí, háganlo para que vea. Háganlo. Y si el sueño es muy bravo, entonces usted dice, muera Satanás. Háganlo. Pero dice la Biblia que llega el sueño, pero hay que superarlo, vencerlo. ¿Cómo dice? mas permaneciendo despiertos, A pesar de que tenían sueño, no se dejaron dominar. Permanecieron. Cuando usted permanezca despierto, venciendo al sueño, es ahí lo que va a pasar. vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Con la lupa. Vieron la gloria de Jesús. Después que usted venza el sueño y lo supere, la pereza, el cansancio, usted, no otro, usted va a ver en su propia vida, en su propia experiencia, en su propio espíritu, usted va a ver lo que desea, lo más hermoso, lo más grandioso, lo más puro, lo más santo, la gloria de Dios. Eso se ve en la oración. Para eso hay que orar, por eso hay que superar todos los obstáculos. A nosotros nos enseñaron que teníamos que orar, pero no nos dijeron para qué. Hay que orar para poder ver la gloria del Señor. Y cuando usted y yo sabemos que orando vemos la gloria del Señor, vamos a superar todos los obstáculos. Vale la pena superar lo que sea. Y cuando no tengamos ganas de orar, Señor, aquí estoy, ganas de orar no tengo. Tengo sueño, cansancio, lo que sea, pero aquí estoy. Es una hora mínimo y hasta que no se cumpla la hora, de aquí no me levanto. Llueva, truene, relampaguee, aquí me quedo. Puede ser que no se concentró, puede ser que luchó contra todo y cuando termine, lo hice, Señor, gracias, lo hice. Otro día se lo haré mejor, pero al menos aquí estoy. A Dios le importa que sea fiel, que no falte a la cita, porque Él todos los días te espera, todos los días. ¿Se imagina que su novia lo espere en la cita y que usted no vaya? ¿Se imagina? ¿Y que todos los días le quede mal? ¿Se imagina? Cuando usted y yo superamos el sueño y nos mantenemos en oración, veremos la gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios aquí en la tierra? ¿Y cuántos quieren orar? Ahí les queda la tarea. Si no lo hacen, yo me lavo las manos como Pilato. Les he dicho cómo hacerlo. Les he animado, les he motivado, les he comprobado con la palabra de Dios para que no tengan duda, para que no vacilen. Si lo hacen,
verán la gloria de Dios, y si no lo hacen, morirán sin ver la gloria de Dios. Y eso sería lo más triste de tu vida. Padre omnipotente, gracias porque a través de tu palabra nos revela cómo ver tu gloria. Ayúdanos a superar los obstáculos para vencer las pruebas, las tentaciones, para vencer el desaliento, las tristezas y angustias, para vencer el sueño, para poder estar en tu presencia a través de la oración todos los días tal como tú lo pides, a solas, puertas cerradas, de tú a tú contigo, mínimo una hora. Oh Señor, ayúdame a poner en práctica tu palabra que acabo de oír. Quiero hacerlo. Quiero disfrutar de los placeres espirituales, así como en ocasiones he disfrutado de los placeres del mundo. Ahora quiero experimentar los placeres espirituales. No permita, Señor, que me muera sin antes saber en oración tu gloria. Señor, ayúdame para que mi vida sea transformada, mi rostro. Oh Señor, para que esa luz resplandeciente invada mi alma y todo mi ser. Gracias, Señor, porque hoy me motivas a seguir adelante y porque hoy me enseñas cómo tenerte como mi Dios y Salvador, mi Señor. Te amo, te adoro, te alabo y te bendigo. Gracias por estar con nosotros. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! Aplauso para nuestro Dios y Señor, para nuestro Salvador. Recibe, Señor, los aplausos de tu pueblo que te ama y te acepta como Dios y Salvador. Bendito seas ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Ahora continuamos, ya nos dirán qué vamos a hacer, pero antes de continuar, todavía no he terminado, no corte todavía, debo decirle que esto lo vamos a transmitir, lo estamos transmitiendo en vivo por YouTube, que ustedes lo pueden encontrar en su casa, ustedes pueden buscarlo y pueden mostrarle a su familia, decirle, yo no andaba de parranda, yo estaba aquí, las cámaras lo están enfocando, así que deben saber de que lo están viendo en el mundo entero. Estamos en Jalisco, ¿verdad? San José de la Paz. Jalisco. San José de la Paz, Jalisco. Aquí estamos compartiendo en México con todos los hermanos. Y deben saber, queridos hermanos, que aquellos que no se han suscrito al canal deben suscribirse. ¿Para qué? Para apoyar la obra de Dios, para que otros puedan ver las enseñanzas. Compártanlo con los demás. Dale me gusta o no me gusta, pero haga algo. No se queden sin suscribirse, porque si ustedes no se suscriben, no están apoyando la obra que estaba haciendo. Segundo lugar, debo decirle que soy misionero de la misericordia. El Papa mandó por el mundo 1000 sacerdotes a llevar la misericordia de Dios. Nos pidió dos cosas. Una, confesar. Sobre todo aquellos que tienen pecados reservados a la Santa Sede, o tienen pecados de muchos años que no se confiesan, o pecados que ha guardado por miedo o por pena. Dos, predicar la misericordia de Dios, la palabra del Señor. Y tres, nos ha pedido preocuparnos por los pobres y enseñarle a los cristianos a hacer obras de caridad. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, las obras de misericordia que no se les olvide. Por eso yo he abierto una aplicación por internet que se llama Patreon. Es una aplicación para que la gente de lejos pueda ayudar con los venezolanos en este momento de crisis y de hambre que estamos viviendo. Venezuela, hay gente muriendo de hambre. Gente necesitada de medicina muere por no tener una medicina. Y nadie hace nada. ¿Ustedes lo han escuchado? Ni siquiera permiten que pasen comida o medicinas allá. Escuchen algo. La Iglesia Católica hace el esfuerzo
de una u otra manera, de llevarle comida a la gente. Como misionero de la misericordia, por obra de misericordia, he querido cumplir lo que el Papa me ha mandado, practicar la misericordia con esos hermanos. Lo que ustedes coloquen allí, ustedes se pueden suscribir, bajan la aplicación, Patreon, bajan la aplicación, y ustedes ponen, se suscriben, ahí le va a preguntar, ¿a dónde quiere mandar la ayuda? Ponen Padre Luis Toro, yo me encargo de administrar ese granito de arena que ustedes colocan. Después coloca cuánto va a poner mensualmente, $1, $5, no sé cuánto, o pesos, no sé cuánto, lo que usted quiera. Y ahí mensualmente se lo van descontando. Si usted no puede hacer eso, hay otra manera. Usted puede decir, Padre, yo quiero ayudar de otra manera. Incluso tenemos una cuenta en Oxxo, algo así, Oxxo aquí en México, y ahí hay una hermana que recibe el dinero y lo envía a Venezuela para ayudar a los más necesitados. Si no, de todas maneras, yo podría darle el número de teléfono. De repente usted dice, Padre, yo puedo ayudar con algo más, porque tenemos proyectos de ayudar a la gente, no solamente dándole la comida, sino que la gente trabaje y pueda producir para comer. Y esto conlleva algo más. De repente usted dice, Padre, yo tengo cómo, yo puedo ayudar en esos proyectos. Entonces, yo le puedo decir, tenemos estos proyectos, y usted dice, yo quiero ayudar con este. Y en eso, usted ayudaría. El número de teléfono se lo voy a dar para las personas que deseen colaborar de una u otra manera. Me escriben por WhatsApp y ahí podemos decirle cuáles son los proyectos y usted verá en cuál quiere ayudar y de qué manera. El número es el signo más. Primero el signo más, signo de más. Luego 58 414 7225 821. Lo repito, el signo más, luego los números 58 414 7225 821. Y ahí se cumplirá lo que dice Jesús: atesoren tesoros en el cielo, donde nadie se lo puede robar. Con ese granito de arena, usted puede ayudar a muchos hermanos en Venezuela. Me la piden también, se la puedo mandar por WhatsApp, la cuenta de Oxxo, o si vive en Estados Unidos, una cuenta de Estados Unidos, y le puede ayudar, pero por WhatsApp, porque yo no me la sé de memoria. Por último, que el Dios de los cielos, a quien sirvo como sacerdote, se lo recompense en salud, dicha y bienestar para usted y toda su familia. Muchas gracias. Ahora pues dirán los hermanos qué tenemos que hacer. Si puede saludar al Padre Chon de Cucos Matitlán, admirado suyo y seguidor. Padre Chon y todos los sacerdotes que siguen a través de las redes sociales, debo decirles que me siento feliz y orgulloso de tener hermanos sacerdotes como ustedes que están orando por mí, apoyando la obra y diciéndole a la gente que se empapen de la palabra de Dios, llevándolos a buenos pastos. Un saludo para el Padre Chon y para todos los sacerdotes que están aquí presentes o los que nos siguen a través de las redes sociales. El Padre Chon es de casa por casa. Pues, Patitán. Maravilloso. Que siga adelante, Padre Chon, y todos los sacerdotes que quieren llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Bien. Nos despedimos de los que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Entre cuántas horas más o menos volvemos a estar en internet, en vivo? Uy, tan poquito y no tenemos a comer. Yo voy a predicar otra vez ahorita. ¿Cuánto tiempo de descanso ahorita? De descanso. Y después vuelve la predicación mía. ¿Y ustedes no comen? Sí. Después de la prédica. Ah, bueno, después de la prédica. Bueno, entonces más o menos entre media hora o 40 minutos, porque para tomarnos otra fotico ahorita la gente, y un receso y volver. Bueno, nos vemos a través de las redes sociales de nuevo y ustedes, vamos a tomarnos